Hola, ¿qué tal? Este es el video número 33 y vamos a hablar sobre el método Newton-Raphson, que es esencialmente un caso particular del método de iteración a punto fijo, pero tiene una interpretación geométrica bastante elegante. Veamos cuál es la idea. La idea es esta. Tenemos esta función f de x en rojo y sabemos que tiene una raíz. Este puntito de acá, este es el eje de x y la función interseca el eje de x. Muy bien, entonces queremos aproximar esa a ese cero. Entonces empezamos con un punto ahí cualquiera, un x0. Digamos que como siempre cuando estamos haciendo cuestiones de aproximación, queremos tomar una aproximación lo más cercana posible al punto que queramos dentro de lo que pueda ser una estimación inicial adecuada. Pero ¿cuál va a ser, qué va a ser? ¿Cómo vamos ese método de iteración que estamos pensando de aproximación, cómo lo vamos a obtener? Bueno, en este caso pensemos en esto. Si nosotros pasamos por el punto este x0, f de x0, la tangente a f de x, que es esta que acabo de trazar, vean que esa tangente también interseca al eje x en este puntito que vemos acá. Muy bien. Entonces, noten que si este era x0, lo iteramos y obtenemos este punto x1. X1 está más cerca de la raíz que quiero que x0. Ahora, veamos qué sucede en este caso. Veamos qué es lo que estamos buscando. Pongámoslo en términos de ecuaciones. Entonces, queremos encontrar la solución x1 para la cual la recta mx más b sea 0, donde sabemos que esa recta cumple que su pendiente es f' de x0 y que en x0, solo en x0 hasta donde sabemos, f de x0 es igual a m de x0 más b. Insisto, esto no quiere decir que f de x sea mx más b. La función y la recta no son iguales, pero en x0 coinciden. Ahora bien, ¿qué hacemos en este caso? En este caso lo que podemos hacer es tomar esos datos que obtuvimos y resolver A, para B. Entonces utilizamos los segundos dos datos, la pendiente es f' de x0 y f de x0 es igual a mx0 más b. Resolvemos para B y nos queda que B es esta expresión que tenemos aquí. F de x0 menos f' de x0 por x0. Muy bien. Ahora, tomamos la segunda expresión m de x1 más b igual a 0, pero sustituimos m y b por los valores que ya tenemos. Entonces nos queda esta expresión que tenemos acá. Y cuando resolvemos para x1, que es el valor que nos interesa encontrar, lo que nos queda es esto que tenemos acá, es decir, tomamos el b que tenemos acá, lo pasamos a restar al otro lado de la desigualdad y el x0 lo mandamos a dividir. Hay una cosa que debe ser claro en este punto. Nos interesa que x0 no sea 0 porque lo estamos pasando a dividir. Pero como estamos haciendo un método iterativo y queremos que ese método converja, lo que nos interesa también es que f' de x0 no se aproxime a 0. O sea que cuando lo iteramos f' de x0, f' de x1, que eso no se aproxime a 0. ¿Por qué? Porque si no, esta fracción que tenemos acá podría quedar muy grande y no nos interesa que eso suceda. Entonces vamos a tener que acotar f' de x0 lejos de 0. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con acotar algo lejos de 0. Entonces veamos. El teorema que vamos a ver es el siguiente. Entonces vamos a asumir que f es una función definida en un intervalo AB con valores reales, que es de clase C2, es decir, podemos derivarla dos veces y esas dos derivadas van a ser continuas. Y cumple que, primero que nada, que f tiene una raíz en ese intervalo. O sea, si no, porque vamos a estar aproximando la raíz. Lo segundo que nos interesa es que f' de x en valor absoluto siempre sea mayor que
que un cierto m estrictamente mayor que 0. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Que digamos que m sea 0.1. Entonces, que f' puede hacerse pequeña, pequeña, pero cuando llega a 0.1 ahí para. No se acerca más a 0. También esta esta tercera condición quizá no sea la más evidente hasta que la necesitemos en la demostración, pero necesitamos que la segunda derivada sea, uh, sea acotada en el intervalo. Y veamos qué sucede en este caso. Lo que sucede es que entonces va a haber un delta tal que si empezamos con un x0 que está a una distancia de menos de delta de beta, entonces la sucesión definida por este criterio x sub n más 1 igual a xn menos f de xn entre f' de xn, esa sucesión converge a beta, converge a la raíz que estamos buscando. Ok, ¿cómo demostramos esto? Primero que nada, notemos que beta es un punto fijo de la función g definida como g de x igual a x menos f de x entre f' de x. Y efectivamente, veamos, estamos diciendo que f' no va a ser 0, f' de x no va a ser 0, entonces f' de beta no es 0, f de beta sí es 0, entonces esto es 0 y nos queda g de beta igual a beta. Entonces todo lo que nos interesaría saber es si podemos escoger un intervalo, ese beta menos delta, beta más delta, ese intervalo, donde la derivada de g esté acotada por encima por un alfa estrictamente menor que 1. Necesitamos que ese alfa sea menor que 1 porque acordémonos en el video anterior donde teníamos que quedamos con alfa a la n por una constante y eso teníamos que justificar que eso iba para 0 y eso solo lo podemos hacer si alfa es menor que 1 en valor absoluto, pero también nos interesa que alfa sea positiva porque es mayor, porque es una cota de un valor absoluto. Ahora veamos, derivemos g'. G era x entre f de x menos f de x entre f' de x, la derivada de x es 1 y la derivada de f de x entre f' de x, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un cociente, la regla del cociente nos dice que la derivada del cociente es el denominador al cuadrado como denominador y en el numerador sería el denominador por la derivada del numerador. F' por la derivada de f, es decir, f' cuadrado, menos el numerador f de x por la derivada del denominador por la derivada de f' de x, es decir, f segunda. Simplifiquemos esto acá, veamos, tenemos aquí en el numerador y en el denominador f' de x al cuadrado, lo podemos simplificar y se nos cancela con el 1 y nos queda que g de x es esta expresión que tenemos acá, f de x por f de x entre f' de x cuadrado. Ahora veamos. Sabíamos que f' de x está acotado por debajo por m. Y f segunda de x está acotado por encima por m grande. Entonces, ¿qué sucede? Esta parte de acá en valor absoluto, f' de x entre f' de x cuadrado está acotado por m grande entre m pequeña al cuadrado. No sabemos cuánto es eso, pero es una cantidad positiva, entonces, y es fija, es una constante. Entonces ahora veamos, utilicemos la continuidad de f y tomemos cualquier valor alfa y consideremos epsilon igual m cuadrado entre m pequeña cuadrado entre m grande por alfa. Es un epsilon mayor que 0, todos los números ahí son mayores que 0, entonces veamos lo que tenemos. Por continuidad podemos decir que existe un delta positivo tal que si x menos beta es menor que delta, entonces f de x menos f de beta es menor que epsilon. Pero como f de beta es 0, nos queda el valor absoluto de f de x es menor que epsilon.
pongamos todo esto juntos. Entonces nos queda que g' de x es igual al valor absoluto de f de x por f segunda de x entre f' cuadrado. Eso lo podemos dividir entre estas dos, entre este producto. Este de aquí está acotado por esta fracción y este está acotado por ese épsilon que nos dimos. Entonces simplemente hacemos ese cambio y épsilon lo podemos sustituir por lo que es. Esto sería un igual, no un menor, pero no cambia gran cosa porque aquí sí tenemos un menor estricto. ¿Y qué sucede? Eso, veamos, este m se me va con este m, este m cuadrado se me va con este m cuadrado, y esto me queda igual a alfa, que es menor que 1. Y tenemos lo que necesitábamos para el teorema de punto fijo. Tenemos que en ese intervalo de beta menos alfa, beta más alfa, g' es menor o igual a alfa, que es estrictamente menor que 1. Entonces, Newton, por el teorema de iteración a punto fijo, nos dice que si tomamos cualquier x0 en ese intervalo, el método de Newton-Raphson necesariamente va a converger a beta. Muy bien, veamos un ejemplo. Calculemos raíz cuadrada de 2 utilizando el método de Newton-Raphson, que es uno de los ejercicios más comunes a realizar en estos casos. ¿Y qué sucede? Raíz cuadrada de x es una raíz de la función f de x igual x cuadrado menos 2, ¿verdad? Raíz cuadrada al cuadrado, raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2 menos 2 a 0. Y de aquí tenemos que f' de x es 2x. Entonces veamos, sustituyamos eso. Queremos que iterarlo con el método xn más 1 es igual a xn menos f de xn entre f' de xn, es decir, xn menos xn cuadrado menos 2, todo dividido por 2 entre xn, y hacemos un poco de aritmética y nos queda que eso va a ser xn entre 2 más 1 entre xn. ¿Ok? Tomemos un x0 cualquiera, cerca. Aquí no estamos verificando que, bueno, la segunda derivada, vean que la segunda derivada de f es 2, o sea, es constante 2, entonces sí va a ser acotada por arriba. Y esto, mientras tomemos un intervalo, podríamos decir, raíz de 2 sabemos que está entre 1 y 2. Entonces, entre 1 y 2, esto sí está acotado por encima de 0. Perdón, está acotado por debajo, lejos de 0. Entonces, lo que necesitamos se nos cumple. Y empezamos con cualquier valor inicial en ese intervalo. Tomamos 2 por cualquier cosa, x0 es igual a 2. Y veamos, x1 es igual a 1.5. 2 entre 1, 2 entre 2 es 1, más 1 entre 2 es un medio, 1 más 1 medio es 3 medios, que es 1.5. Lo iteramos una segunda vez y nos queda que x2 es 1,4167. Lo iteramos una tercera vez y nos queda que x3 es 1,4142. Y ya está, eso, o sea, si estamos trabajando aquí con 4 decimales, esa es la precisión que nos da el método. Y vean que nos la digo mucho más rápido. ¿Se acuerdan que en el video anterior, cuando estábamos hablando de encontrar la raíz de x igual a coseno de x, y que hicimos como 28 o 18 casos antes de llegar a a una aproximación decente, que de hecho en ese caso lo hicimos con solo 3 dígitos, sino con 4. Entonces ocupamos 18 iteraciones para llegar a 3 dígitos.
y aquí con 4 iteraciones llegamos a 4 dígitos. El método de Newton-Raphson, cuando se escoge bien, eh, el, eh, la semilla inicial converge con bastante rapidez. Eh, Dependerá, por supuesto, de cualquier función que ustedes puedan ponerle que cumpla las condiciones que ustedes necesiten en el intervalo que esté trabajando, pero en general vieran que uno puede hacer esto muy parecido con, con cualquier raíz. Entonces le queda algo muy parecido y entonces, por ejemplo, si podemos hacer lo mismo y empezar con f igual x cuadrado menos 3 y hacer la misma, o sea, sacar la misma fórmula que vamos a necesitar y nos queda que también va a converger muy rápidamente. Si quisiéramos, igual empezando con 2 si quisiéramos, no sé, que queríamos encontrar la raíz cuadrada de 17. Bueno, 17 está entre 16 y 25, que son cuadrados perfectos consecutivos, entonces podríamos empezar con 4 o con 5. Con cualquiera de los dos converge bastante rápido. Pero nuevamente va a depender en parte de que de cuál sea eh, de cuál sea la función específica que están trabajando. Y un dato histórico interesante, a pesar de que Newton es del siglo XVII y Raphson es, bueno, Newton es del siglo XVII, siglo XVIII y Raphson es creo que siglo XIX, este método se conocía por lo menos para raíces cuadradas desde los babilónicos. Los babilónicos evidentemente no lo habían expresado como xn menos f de xn entre f' de xn, pero digamos que para raíz de 2 expresado de esta manera xn entre 2 más 1 entre xn, sí lo conocían y lo tenían la generalización para raíz cuadrada de cualquier entero. Eso posiblemente cuando lleven a historia de la mate lo verán. Y con esto quedamos. En el próximo video vamos a hablar de extremos absolutos. Hasta entonces, que estén bien.